queda ahí grabado. Entonces decía que la idea es empezar el repaso que haremos entre hoy y mañana y el jueves, perdón, el miércoles no, sino el jueves. Y pues nada, les decía que aquí quedan las placas y los microscopios. Entonces arrancaremos a compartir la pantalla. Revise si se está compartiendo, Morelos. Listo. Bueno, gente, vamos a empezar con el primer órgano. Le voy a dar así como la vuelta a recibir las últimas personas. Listo. Este es el primer órgano, entonces es un órgano que se ve pues lobado, que tiene diferentes secciones, que se ve que está dividido por lóbulos. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un gran lóbulo, ¿cierto? Dividido en pequeños lobulillos, o gran lobo dividido en lobillos, como quieran decirle, que básicamente tiene unas estructuras de tejido conectivo que los une, como se ve acá. Estas divisiones básicamente son uniones de tejido conectivo, en este caso laxo, y que dentro de cada uno de los lobos o los lobulillos, pues tenemos estas figuras. Estas figuras que tenemos aquí se llaman acinos. La mayoría de las glándulas como esta tienen este tipo de estructuras. Como lo vemos, está distribuida por todo el órgano de estos acinos. Van a ver si tenemos mayor aumento. Aquí se ve, pues, por ejemplo, este de aquí sería un gran acino que tiene una sustancia interna muy eosinófila, que básicamente lo conocemos como jugos pancreáticos. Entonces, para ser puntual, lo que tenemos aquí es un páncreas. Un páncreas que, si lo han visto, está dividido en lóbulos, en grandes lóbulos. Por ejemplo, aquí se ven 3 con grandes divisiones. Entonces, aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí arriba se vería, ¿cierto?, dividido con pequeños acinos de formación interna muy eosinófila, que será básicamente el jugo pancreático. ¿Listo? Asimismo, encontraremos dentro de los lóbulos, dentro de esos lóbulos, dentro de esas funciones lobulares, algunos conductos. Algunos conductos que lo que hace es recoger el producto o ese líquido pancreático que se genera dentro de cada lobulillo y recogerlo para llevarlo a uno común. Entonces, este, por ejemplo, que encontramos acá, será un conducto intralobulillar, o sea, está dentro del lobulillo, ¿cierto? Que es entre cada lobulillo habrán esos, es un epitelio cúbico simple, bastante característico, igual que la mayoría de los conductos, y habrá uno como estos de aquí que son mucho más grandes, que serán conductos interlobulillares, que va, por ejemplo, entre este lobulillo y este lobulillo y este lobulillo, los recoge todos. Obviamente también tenemos vasos sanguíneos de gran calibre en el tejido conectivo que lo alberga. Este órgano es absolutamente característico por ser supremamente lobulado y porque dentro de los acinos, por ejemplo, esto es un acino, va a haber un contenido bastante eosinófilo, bastante rosa. Esto también en términos de características debería tener otras estructuras como que tienen acá, que serán los islotes de Langerhans. El páncreas básicamente es una estructura, una glándula que tiene 2 funciones, la función exocrina, que es la de producir el jugo pancreático, que él va a ser drenado principalmente al duodeno, que es pues, básicamente para ayudar a desdoblar los alimentos que llegan a ese lugar, y una función endocrina, que será la de los islotes de Langerhans. Por ejemplo, esta de acá es un islote de Langerhans. Venga, lo vemos en un momento. A ver si lo identificamos. Esa función allí básicamente es la de producir las diferentes hormonas que ayudan al proceso de los azúcares. Entonces tenemos la insulina y el glucagón.
Entonces, por ejemplo, estos son los ácidos pancreáticos, que es la función exocrina, y esto que tenemos acá, esta cosa que lo rodea, que es bastante circular, que parece como una isla en medio de todo este mar de ácidos. Esto será el islote de Langerhans, y cuya función principalmente es la de producir la insulina y el glucagón para el metabolismo de los azúcares. Bueno, entonces, de vuelta, este sería como tal el páncreas, el primer órgano que hacemos en el reconocimiento, una glándula endocrina y exocrina, que básicamente, como lo decíamos, es simplemente lobular, como lo vemos en este lugar, y que tiene una producción básicamente de ácidos. Este órgano no tiene un epitelio per se, sin embargo, tiene una estructura interna que son los conductos, que los conductos sí tienen un epitelio cúbico simple, que sean intralobulillares, los que están dentro de los lobulillos, o interlobulillares, que están entre los lobulillos. ¿Listo? Siguiendo con el sistema digestivo, entramos a este órgano. Es un órgano característico del sistema digestivo. Su característica principal es tener estas prolongaciones tipo vellosidades, que serán llamadas crestas. A las pequeñas protuberancias se le llamarán crestas menores, y a las grandes protuberancias, como esta donde tengo yo el apuntador, se le llamarán crestas mayores. Y que básicamente lo que hacen y sirven ellos es para hacer una selección por tamaño del alimento. Tienen un epitelio, lo vemos acá, plano estratificado, queratinizado o paraqueratinizado, igual si no tiene ninguna importancia adicional. Es un órgano que, pues, por su estructura, digamos, por sus características y su función, pues tiene un epitelio de recubrimiento bastante denso y bastante queratina en estas prolongaciones, en estas crestas mayores, que sí se distribuyen súper altos. Este órgano, por esa distancia, por ese tamaño que tienen estas crestas, será el rumen. ¿Listo? Entonces el rumen, igual que los demás órganos del sistema digestivo, después, bueno, o incluyendo el esófago, pues tendrán las 4 capas histológicas, que será una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa o adventicia. ¿Listo? Que principalmente será de tipo seroso. Para ver las diferentes capas, entonces recuerden que todo lo que tiene el epitelio será la mucosa, entonces será desde aquí, desde la punta, hasta la luz. Esta sería la luz, por aquí entrará el alimento. La función de este órgano es seleccionar de alguna manera, bueno, entre los procesos fermentativos que tiene también para poder hacer el desdoblamiento de los ácidos grasos volátiles, pues también ayuda a seleccionar el alimento. Recuerden que los bovinos y los rumiantes, que son los que poseen este órgano, su dentición es incompleta. Quiere decir que el proceso de la masticación inicial no es muy eficiente, sino que ellos básicamente capturan el alimento y lo degluten, y luego por procesos de rumia lo devuelven nuevamente hacia la boca, y así lo mastican básicamente con los molares. Entonces, en ese proceso lo que hacen estas grandes protuberancias, llamadas crestas, es poder seleccionar el alimento, y alimento más grande, pues devolverlo al proceso de regurgitación y la rumia. ¿Listo? Entonces, este será la mucosa. Por dentro encontraremos la submucosa, que será toda esta, y de manera posterior hacia abajo vamos a encontrar la muscular. Este órgano tiene 3 capas de músculo, como todos los estómagos o preestómagos, incluido el retículo, el omaso, el abomaso, el estómago verdadero, el proventrículo. Todos ellos tienen 3 capas de músculo. Entonces, aquí vemos una capa de músculo acá, hasta acá, esta segunda capa de músculo y esta tercera capa de músculo, y finalmente, pues aquí encontramos harto tejido conectivo graso, que será la adventicia o serosa. Este órgano en particular lo podemos identificar por las crestas y por el epitelio. Entonces, ¿qué epitelio tiene este órgano? Básicamente un epitelio plano estratificado. Entre sus características podemos encontrar
crestas mayores, crestas menores, las capas, digamos que siempre que se pregunte por los diferentes órganos, si posee capas histológicas, pues será una característica atribuible. O sea, decir mucosa muscular y serosa, pues será una característica propia de un órgano sin importar. Bueno, vamos a darle una vuelta a este órgano. Este es un órgano bastante característico y bastante sencillo. Aquí termina el órgano, entonces vamos a darle la vuelta hacia este lado. Y aquí voltea y el epitelio se hace más delgadito. Tenemos un epitelio característico, un epitelio plano estratificado, que será básicamente este de acá, que aquí se ve bien delgadito, pero en su parte más dorsal, que será este, pues se ve un poquito más grueso, con grandes rasgos de queratina, ¿cierto? Y unas formas particulares irregulares, algunas formas de estas, que parece como un honguito, otras puntudas como estas, unas más aplanadas, que se distribuyen acá, unas más puntudas, que serán básicamente las papilas gustativas. Es una lengua. La parte dorsal, que es la que tiene el contacto con el alimento, esta sería la punta de la lengua, y aquí para allá será la base. Por eso el epitelio se aplana y se acaban las papilas gustativas. ¿Listo? Allí vamos a tener que es un órgano que tiene principalmente tres capas lógicas, que tiene una mucosa de epitelio plano estratificado queratinizado con papilas gustativas. Las papilas gustativas son de cuatro tipos, son filiformes, fungiformes, circunvaladas y foliadas, son principalmente. Hay otra literatura que hablan de las saliciformes y lenticulares también. Listo, pero en general para mí son esas cuatro. Este de manera particular tiene una submucosa bastante clara, que será esta será la submucosa. Entonces tenemos de aquí hasta acá la mucosa, de aquí hasta acá la submucosa, y el resto será una gran cantidad de músculo que, como ustedes lo notan, va hacia diferentes lados. Entonces, por ejemplo, estos haces musculares van hacia acá, estos van hacia allá, y estos que tenemos acá están de manera transversal, están cortados de manera transversal. Básicamente, pues, porque la lengua tiene la posibilidad de moverse a todos los lados, permitiendo muchas especies, con ello capturan el alimento. La lengua para emitir sonidos. Adicionalmente, entre ello, vamos a encontrar grasa, gran cantidad de tejido adiposo. Si lo ven acá, lo aumentamos, gran cantidad de adipocitos. ¿Listo? Los adiposos van músculos, el lomo, la pierna, bueno, diferentes músculos que se utilizan para la alimentación y que son ricos en grasa y a lo que nosotros consideramos en zootecnia como marmoreo. ¿Listo? Vamos a ver si podemos encontrar las características histológicas de este músculo yendo a un aumento mayor. Este debería ser no, no sé, por descarte, sin embargo no veo bien las estrías. Buscamos otro donde se vean más bonitas. No, no se ve tan claras.
pero tienen que estar. Aquí encontramos algunas de manera particular, estas de acá. Bueno, aquí en este pedazo se alcanzan a ver como en contraluz, que serían estas de acá, pero no se ve tan claro. Sin embargo, pues no hay otra forma de identificar. Si no es por las estrías, que ahí deberían estar, tendrá que ser por la ubicación de sus núcleos. Si este órgano en particular, este músculo en particular no demuestra las estrías, sin embargo, es el único que tiene los músculos periféricos. Si ustedes notan este haz muscular, mire este haz muscular, y bueno, este haz muscular, encontramos que todos los núcleos están organizados a la periferia del haz muscular. El músculo dentro de las tres clases de músculos, que es el músculo liso, el músculo cardíaco y este que es el músculo esquelético, pues es el único que tiene los núcleos a la periferia. Generalmente la característica histológica de este músculo es tener estrías de manera transversal y núcleos a la periferia. En el músculo liso no tendría estrías, por eso se llama liso, y el núcleo sería central. En el caso del músculo cardíaco, el núcleo sería central, pero tendría estrías. Entonces, de manera particular tiene estrías, pero el núcleo es periférico, el único en su especie. Ya miraremos si de pronto hay otro que se le vean mejor las estrías o se vean las estrías, porque este no se las dejó observar bien. Ahí comentamos acá. A ver. En 40 este lugar no se dejó. Ahí en esta parte no se dejó en 40. Ah, ok. Bueno, volvemos a 4X a ver mejor la lengua. Entonces, recordemos, básicamente la lengua tiene una mucosa, epitelio plano estratificado, con papilas gustativas, que serían estas, un tejido conectivo o submucosa y una gran cantidad de músculo esquelético. Digamos así, aparte de que no poder ver las estrías, pues veíamos los núcleos y además también esa inserción de grasa intramuscular, que es una característica. Características de este órgano, pues aparte de tener la mucosa, submucosa y muscular, pues tiene papilas gustativas y junto a las papilas gustativas tiene los botones gustativos, que tiene un músculo esquelético y grasa. ¿Listo? Es un órgano absolutamente voluntario. Y en la parte ventral, pues ya no encontramos ni un epitelio más pronunciado, ni las me olvidó. Papilas gustativas. ¿Listo? Bueno, tenemos este órgano bastante particular. Le damos un botecito. Por acá. ¿Listo? Más o menos por ahí sería el órgano, la parte dorsal. Vamos hasta el fondo. Y esta sería como botar el órgano. ¿Listo? Es un órgano que tiene, admitimos a la última persona que se conectó. Ah, ya no está. Es un órgano que tiene un epitelio plano estratificado, en que lo vemos en mayor aumento. Este en particular tiene gran cantidad de queratina. Entonces, un epitelio plano estratificado. Recuerden que los epitelios planos estratificados tienen 4 estratos, que es el estrato basal, el espinoso, el granuloso y finalmente el córneo, siendo el córneo modificado, digo, si dependiendo de qué tanta afección tenga el órgano, pues habrá más o menos queratina. Entonces, por ejemplo, este tiene esta capa de queratina. Si ustedes los ven, digamos, el epitelio más a profundidad, aquí estaría el epitelio propiamente dicho. Tendríamos la lámina basal, o estrato basal, que sería el de abajo. Este sería el espinoso. El granuloso es este, donde vemos estos gránulos de acá.
estos punticos, y el rosadito más eosinófilo será el córneo que tiene hilos de queratina que se desprenden. ¿Listo? Esta sería la mucosa de este órgano. Listo. Vamos a un mayor o un menor aumento y seguimos viéndolo en 4X. Este de manera particular tiene una submucosa bastante pronunciada, que será toda esta, todo esto es la submucosa, y encuentra con estas cositas de acá. Estas cositas de acá básicamente son folículos pilosos. Quiere decir que estamos en una piel que tiene un epitelio plano estratificado queratinizado, lo que le denominamos epidermis, luego una gran zona de transición donde encontramos el complejo pilosebáceo, que como su nombre lo dice, pues es un complejo que está lleno de, bueno, lleno no, que tiene una serie de estructuras bastante importantes, que son lo que compone el complejo pilosebáceo: es el folículo piloso, el pelo, la glándula sudorípara, la glándula sebácea y el músculo erector del pelo. Debajo de esto, ahorita vamos a ver esos componentes, y debajo de esto, si lo ven aquí, ya encontramos músculo y grasa. Entonces aquí ya hablamos de la hipodermis. Entonces, de abajo hacia arriba tenemos la parte más profunda, será la hipodermis, que es músculo y grasa. Luego tendremos la dermis, que será esta porción de aquí, que será la submucosa, que es principalmente un tejido conectivo, y está el complejo pilosebáceo, y la epidermis, o la parte más externa de la piel, que será donde está el epitelio. Entonces vamos a buscar el complejo pilosebáceo acá. Esta parte se encuentra muy bien y muy definido, y encontraremos todas las cosas. Recuerden que no todos los folículos pilosos tienen pelo, ¿cierto? Entonces la característica del pelo es que es córneo, es queratina, así como se ve la parte más externa de la piel, la epidermis, cuando tiene un estrato córneo elevado, pues aquí vamos a encontrar exactamente lo mismo, con el mismo color. Pues todos estos orificios que están rodeados de epitelio plano estratificado será el folículo piloso. Pero no todos los folículos pilosos tienen pelo. Entonces, por ejemplo, este no tiene, este tampoco tiene, este tampoco tiene, este tampoco tiene. Eso es lo que nosotros denominamos como poro, ¿listo? Porque no todos los poros están llenos de pelo. Son un folículo piloso, pero no tienen pelo. Básicamente, de manera evolutiva, se han venido perdiendo de manera adaptativa. Pilosebáceo, sí, claro, la característica más importante de la piel es el complejo pilosebáceo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de este folículo piloso, si tenemos un pelo, vean, esto es un pelo, ¿listo? Que lo rodea básicamente tejido córneo. Si vamos a la parte dorsal donde está el epitelio, se ve rosado. La queratina. Pues la queratina no solo está en la parte más externa de la piel, que es lo que nosotros identificamos como callosidad, sino también está en el complejo pilosebáceo dentro del pelo. ¿Listo? Acá, por ejemplo, esto será el pelo. Entonces, dentro del complejo pilosebáceo tenemos el folículo piloso, que es este, y el pelo. Pero también tendremos estas glándulas de acá. Vamos a mayor aumento. Son unas glándulas que tienen un núcleo central bastante pronunciado, que serán estas de acá. Estas de aquí serán las glándulas sebáceas. Y como su nombre lo dice, pues básicamente lo que busca esas glándulas sebáceas es aportar sebo o grasa a la piel. Pues básicamente cuando se habla de un pelo grasoso es básicamente pensado en esto en gran cantidad. Ojo, si está asociado a un folículo piloso, pues será de esa manera. Pero si no es un folículo piloso, podrán verlo, por ejemplo, con los barros, con los granos, con el acné en general, que será una acumulación de esta grasa que drena al folículo piloso y lo tapona y pues genera ese tipo de cosas. Aquí se ven las glándulas sudoríparas de mejor característica, las glándulas sebáceas, perdón. Y así aquí vamos a encontrar los conductos de las glándulas sudoríparas. Es un epitelio cúbico simple que también lo que hace es conducir hacia el exterior, pues el sudor. Entonces cumple todas las características que tenemos en
en la piel, ¿cierto? Protección con la epidermis o con el pelo, o el folículo piloso que se abre para drenar grasa, para hidratar la piel o para generar procesos de termorregulación como las glándulas sudoríparas. Y adicional a eso tenemos unos músculos intrínsecos que están asociados al folículo piloso, que lo que permiten es jalar el pelo y levantarlo para hacer pues lo que llamamos como la piloerección, ¿listo? O sea, para que se erecte el pelo de esta manera. Volvemos otra vez a 4X para ver nuevamente el complejo pilosebáceo en mayor tamaño. Entonces tenemos un folículo piloso, un pelo, todo esto serían glándulas sebáceas, y hasta aquí tenemos las glándulas sudoríparas. ¿Listo? Aquí en la parte más externa de la epidermis, pues encontramos que hay prolongaciones, hay arrugas. Entonces las arrugas que hay en la piel, pues ahí está. ¿Listo? Y vemos como el complejo pilosebáceo drena hacia el exterior. ¿Sí lo ven? Entonces, este está acá cortado de manera longitudinal y este pelo tendrá que salir acá. Y por eso mismo drenan estas que serían las glándulas salivares, oigan, estas las glándulas sebáceas, y si hubiese una glándula sudorípara también que drenar hacia allá. ¿Listo? Hacia más adentro, pues ya tenemos lo que hay debajo de casi todas las pieles. Lo que se acumula, que es básicamente músculo, que permite el movimiento de la piel, y la grasa, que es básicamente ¿cómo decirlo? Un almacenamiento de grasa. Básicamente no estamos gorditos, sino que almacenamos grasa para el futuro. ¿Listo? Vamos a ver esta de acá. Vamos a ver toda esta placa de manera completa. Como lo ven, está totalmente cerrada. Es un corte transversal de un órgano hueco de entrada. Es bueno que ustedes hagan este ejercicio buscando la luz. Esta es la luz, y si ven la luz, pues la luz nunca es intermitente, nunca se pierde. Quiere decir que pues es un órgano hueco. Es un órgano hueco bastante irregular. ¿Listo? Dentro de los órganos huecos que tenemos, pues hay muchos, ¿no? De manera particular, donde más abundan es en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, en el sistema digestivo está el esófago, está el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, el ciego. ¿Listo? Obvio, el estómago, los estómagos de manera particular son huecos. El problema es pues que la placa y el corte no da para que usted lo tenga totalmente cerrado. Entonces podemos decir que es un órgano hueco de manera pequeña. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Tiene 4 capas histológicas. A verlas acá. Tiene una mucosa que va desde aquí la punta de la flecha hasta acá, a este pedacito de músculo, que será la muscular de la mucosa. Luego tenemos desde este lugar donde quedamos hasta acá, tendríamos una submucosa de tejido conectivo, en este caso denso, regular. Luego de aquí hacia abajo, todo esto que tenemos, desde aquí hasta acá, será la capa muscular, una gran capa de músculo, una circular interna bastante amplia, una longitudinal externa no tan amplia como la anterior, pero bastante amplia también. ¿Listo? Y debería tener una serosa por ahí. Este pedacito que se desprende acá será la adventicia. ¿Listo? O serosa. ¿Listo? De manera particular es un órgano que tiene las criptas de Lieberkühn en la parte más basal, digamos, más pegada a la muscular de la mucosa. Sin embargo, tiene unas criptas abiertas también acá, como esta. ¿Listo? Sin embargo, si lo ven en la parte dorsal, es muy pareja. Si la parte más apical es súper pareja. Ojo, pero se abren criptas y se forman criptas. ¿Qué quiere decir? Que tiene vellosidades cerradas. Y si lo ven, es muy parejo. A esto nosotros le llamamos en histología el borde en cepillo. Es un borde uniforme, como el de un cepillo, que tiene cerdas, pero esas cerdas son uniformes, no son desbalanceadas. Esto pasa única y exclusivamente en el intestino grueso. Esto que tenemos acá es un colon. ¿Listo? Adicionalmente,
El colon de manera esporádica tiene en su submucosa esto, que son nódulos linfáticos, que sirven básicamente para proteger pues este lugar que se acumula pues alimento, digamos que este es el lugar donde se empieza a desarrollar, o ya podemos considerar que hay heces, ¿listo? La función de este órgano principalmente es absorber agua, ¿no? Agua y electrolitos. Por eso, digamos que el agua es capaz de ingresar a estas vellosidades aún estando cerradas, pues básicamente por su densidad, por su tamaño, ¿listo? Pues, por ejemplo, aquí vemos cómo se forman las vellosidades, pero las vellosidades están cerradas, ¿listo? Y se acumulan acá las criptas de Liverpool, que es donde se hace principalmente la asimilación. ¿Listo? La característica principal son los nódulos linfáticos. No es una característica principal, pero es una buena característica. Como así, habitualmente en este órgano vamos a encontrar nódulos linfáticos. Que puede que aparezcan, puede que no aparezcan, pero es normal que estén. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver todo el órgano de manera completa. Una mucosa, que será el epitelio, más esta capita de músculo, que será la muscular de la mucosa, luego una submucosa de tejido conectivo denso regular y dos capas de músculo que aquí están supremamente claras. Una circular interna acá y una longitudinal externa. ¿Listo? Y de aquí para allá, pues la serosa o adventicio. Vamos a ver si podemos identificar el epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple y con una característica bastante importante en este órgano, y es la abundancia de células caliciformes. Recuerden que las células caliciformes son todas estas bolitas blancas, estos punticos blancos, que sirven básicamente para secretar moco. Entonces, si ustedes lo ven, pues vean, esto es unas células bastante rectangular, haciendo un epitelio cilíndrico simple. ¿Listo? Entonces, ahí se ve perfecto. Vean esta de acá. Esta de aquí se ve hermosa. ¿Listo? Metidas entre ellas células caliciformes. La abundancia de células caliciformes en este órgano se debe principalmente a su función, que es básicamente ayuda a aliviar todo el tema de las heces. ¿Listo? De que las heces, pues, si se absorbe de todas formas mucha agua acá y son muy secas, pues alcance a estar un poco húmedas y medio babosas para su salida. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, a 4X, vemos un colon. ¿Listo? En algunos lugares se ensancha muchísimo más la capa mucosa, ¿no? Ven acá. Perdón, la muscular interna. ¿Listo? Aquí está. Y esto que tenemos acá, estas partecitas de aquí, son procesos nerviosos llamados el complejo mientérico, que es básicamente el que ayuda a inervar pues este órgano. ¿Listo? Bueno, vámonos para otro sistema bien distinto. Este será uno de los... Esta es una placa característica de este órgano. Aquí encontramos, evidentemente, que tenemos zonas muy basófilas. Venlas acá. Muy basófilas. Es un órgano bastante basófilo. En general, le damos la vueltecita. Rodeado de una cubierta como rosadita, como de eosinófila. Míralo acá. Esa cubierta de eosinófila que tenemos en el exterior es una cápsula. Es una cápsula de tejido conectivo bastante denso que protege este órgano. Este órgano, como lo ven, es un órgano bastante grande. ¿Listo? Es importante que tiene unas zonas basófilas, vean, unas zonas basófilas. Ojo, esta capa de tejido conectivo en algunos lugares se adentra dentro del órgano, valga la redundancia decir, se adentra dentro de, ¿listo? Se prolongan. Estas prolongaciones, que a veces son muy corticas y a veces son mucho más largas, como este, ¿lo ven? Que es básicamente como el esqueleto del cuerpo de ese órgano de tejido conectivo. Esta cápsula se adentra en una vaina que se llaman trabéculas de tejido conectivo que sirven como soporte
y se adentran en el vaso. Esto es un vaso, es un órgano linfoide, vaso con B y Z. ¿Listo? Que tiene unas zonas bastante oscuras como esta, llamadas pulpas. Y entonces esta será la pulpa blanca, y si bien se ve azul, se llama blanca porque básicamente es una acumulación de glóbulos blancos, ¿cierto? Y que básicamente lo que da razón es de una leucocitosis, bueno, leucocitosis no, una leucopoiesis, que es una generación de glóbulos blancos principalmente, ¿cierto? Pero también tiene algunas zonas un poco más claras, como por ejemplo estas de acá, las que no se ve tan clara, que serán la pulpa roja. En esa pulpa roja lo que hace es acumular glóbulos rojos. Entonces, en la pulpa blanca, que es la más oscura, se acumulan glóbulos blancos y en la pulpa roja se acumulan glóbulos rojos. ¿Listo? Todo esto que tenemos acá son trabéculas. Trabéculas que básicamente le dan el sostén a este órgano, que puede ser bastante grande en algunas especies como los bovinos. ¿Listo? Entonces tenemos básicamente estas zonas grandísimas de producción que serán las pulpas. En este caso, la pulpa blanca. Y rodeados principalmente de una cápsula bastante grande, cápsula esplénica. El sufijo esplénico tiene que ver con el vaso. ¿Listo? Y esta que será las pulpas. ¿Listo? Entonces tenemos un vaso. ¿No tiene epitelio? No, no tiene epitelio. Es un órgano que no tiene epitelio y características. Entonces no tiene epitelio, características histológicas. Pulpa roja, pulpa blanca, tiene una cápsula esplénica, tiene trabéculas principalmente. ¿Listo? No tiene una, como algunos otros órganos, que tiene una corteza y una médula. ¿Listo? Bueno, tenemos este órgano, que es un órgano a mi gusto bastante fácil y característico. Que tiene una serie de colores muy característicos, bastante claros. Los órganos, podría decirse, un poquito más facilitos, ¿cierto? Que tienen curvaturas, invaginaciones como estas, bastante prolongadas, si las ven, que se adentran. Estos escenarios, cuando uno encuentra estas rugosidades tan prolongadas, quiere decir que son órganos que lo que buscan es ampliar su superficie de generación. En este caso, esta superficie lo que da es mayor amplitud al ejercicio. ¿Listo? Que tenemos una telita que lo recubre, externa, que lo cubre y lo protege, ¿cierto? Que para este caso haría como las veces como de una adventicia, pero no se llama adventicia, sino que se llaman meninges. Una meninge, esta que está íntimamente relacionada con este órgano, es la pía madre. ¿Listo? Entonces esta será la pía madre, que es la meninge o la telita que lo recubre. ¿Listo? Que tenemos principalmente dos zonas, desde aquí donde está la flechita que voy a dejar quieta, todo este recorrido, hasta aquí donde termina esta flechita que voy a dejar quieta, toda esta zona se llama sustancia gris, que es principalmente la zona productiva de este órgano. ¿Listo? Aquí por dentro, por donde vemos esto, vamos a hacer un pequeño tránsito que se ve más eosinófilo, será la sustancia blanca. ¿Listo? Es principalmente tejido conectivo, tejido de sostén del órgano. ¿Listo? Para quienes no lo hayan identificado hasta el momento, estamos hablando de un cerebelo. ¿Listo? Nuestro cerebro primitivo, el cerebelo, que como ustedes lo ven, tiene una serie de colorcitos. Un color muy eosinófilo, luego una zona blanca y una zona más basófila antes de la otra eosinófila. Cada uno tiene ciertos nombres o características. Esta de aquí, esta rosadita, será la zona molecular. ¿Listo? Que si bien tiene gran celularidad, pues no es tan abundantes. ¿Listo? Digamos, no es tan evidente como las otras. Luego encontramos esta zona blanca. En esta zona blanca vamos a encontrar estos punticos rojos que ustedes ven ahí en toda la puntica de la flecha. Estos punticos rojos se llaman células de Purkinje. Ahora, si quieren, la vemos en mayor tamaño. Y finalmente tenemos esta zona más basófila, llamada la zona granular.
porque sus células pues básicamente parecen granos. Entonces aumentemos de tamaño esto y miren. Vamos a la parte más externa buscando acá. Acá. O sea que tenga una meninge. Entonces tenemos acá la meninge, veanla acá, que es la telita que lo recubre y lo protege. Y luego tenemos esta capa que es desde aquí donde está la punta hasta acá donde está la punta nuevamente, que será la capa molecular. Si lo ven, sus células son bastante redonditas y no abundan tanto sobre el tejido. Luego estos punticos que yo les mostraba aquí, que era la zona blanca, estos punticos son las células llamadas células de Purkinje. Por tanto, esta zona es la zona de Purkinje. ¿Listo? Son células triangulares o alargaditas como comas, pero generalmente son triangulares como esta de acá. ¿Listo? Y hacia adentro, estas células que parecen que fueran pequeños gránulos, por puta, no tanto, pequeños granos, serán la granulosa. ¿Listo? Y entonces de aquí, desde donde tengo la puntica de la flecha, hasta aquí donde me detuve, será la sustancia gris. ¿Listo? Y la sustancia blanca, pues será la que está por dentro. Es esta zonita. Si ven que es mayor cantidad de tejido conectivo, esa es la zonita. Esta sería la sustancia blanca. ¿Listo? Entonces, básicamente, este sería el cerebelo. Epitelio del cerebelo no tiene. Sin embargo, las características histológicas, pues, tiene meninges, tiene una sustancia gris, tiene una sustancia blanca, tiene una capa molecular, una capa de Purkinje, una capa granular en general. ¿Listo? Es bastante arrugada, tiene bastantes prolongaciones, que lo que hace es ampliar la superficie de generación de esto, que es básicamente procesos cinéticos. Aquí, obviamente, en las meninges hay gran cantidad de vasos, que lo que permiten es irrigar, pues, este órgano que requiere gran cantidad de oxígeno. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este órgano. Este es un órgano súper peculiar. Aquí podemos identificar de manera eficiente y bonita. Acá está el órgano completo. Es un órgano, vengar si se alcanza a ver acá, que también es un órgano hueco. Estamos dando la vuelta por la luz. Efectivamente es un órgano hueco. Acá. ¿Listo? Si lo vemos, pues básicamente no tocamos nunca la luz adentro. Es un órgano hueco que tiene vellosidades, vean. Este sí tiene unas vellosidades muy bonitas. Mira esta vellosidad tan clara acá. ¿Listo? Es un órgano del tejido digestivo. Es un tejido del órgano del sistema digestivo que tiene principalmente vellosidades, acumulación de criptas de Lieberkühn. Acá en estas bolitas son las criptas de Lieberkühn, pero también las criptas de Lieberkühn son estos lugares de acá abajo, que es como las comisuras distales, que es donde se hace el proceso de absorción. Función de este órgano: absorción de nutrientes, principalmente los mayores, que son carbohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Tiene 4 capas, las 4 capas histológicas características, que será desde aquí, la punta de la vellosidad, hasta aquí, donde está la flechita, que si lo ven, tiene una pequeña capa rosadita o eosinófila de músculo. Esta sería la mucosa. Todo esto, hasta acá, que esta sería la muscular de la mucosa, sería la mucosa. Luego tiene una prolongación desde aquí, desde donde está la punta, hasta acá, bueno, hasta acá realmente, donde detuve la punta, que será la submucosa. De manera particular, en esta submucosa,
hay estas bolitas bastante basófilas, que recuerdan a las bolitas que habían cuando vimos el vaso, que había una zona bastante oscura. Pues básicamente es porque es el mismo tejido, esto es un tejido linfoide, básicamente acumulación de glóbulos blancos. ¿Listo? Estos glóbulos blancos de aquí básicamente son procesos de defensa, son nódulos linfáticos que generan escenarios de protección del órgano, ¿listo? Ante agentes infecciosos. Estas estructuras se llaman placas de Peyer y se encuentran ubicadas en la submucosa única y exclusivamente de este órgano que es el ilion. ¿Listo? Entonces este es el ilion y finalmente después del ilion tenemos esta capita muy pequeña de acá que será la muscular, que es músculo liso. Tenemos una circular interna que es esta chiquitica y una longitudinal externa que es esta otra chiquitita. Epitelio cilíndrico simple. Recuerden que desde el estómago verdadero hacia abajo cilíndrico simple. Independiente si es monogástricos o poligástricos. Entonces en poligástricos será abomaso, duodeno, yeyuno, ilion, colon, ciego y recto. Y en monogástricos pues serán estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon y recto. ¿Listo? Básicamente en ese orden. Aumentemos el tamaño para ver cosas más a definición. Entonces, por ejemplo, se ven mejor las placas de Peyer. ¿Listo? Todos estos punticos que ustedes ven ahí son linfocitos. Son células mononucleares, son glóbulos blancos mononucleares. Pues yendo hacia la parte dorsal, encontramos, vea, el epitelio de la vellosidad, que es un epitelio cilíndrico simple. Aquí encontramos las criptas de Liverpool y esta parte más eosinófila que lo limita será la muscular de la mucosa. Miramos el epitelio mayor detalle. Luego en este epitelio se ve mucho más chimbito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de aquí a acá, esta sería una célula, se ve absolutamente clara. Usan una célula cilíndrica, una célula rectangular. Y como ven, a diferencia del otro intestino que vimos, este no tiene células caliciformes en gran cantidad. ¿Listo? Porque su función es otra. Función que cumplen estas estructuras. Las placas de Peyer con toda su gran cantidad de glóbulos blancos, linfocitos. ¿Listo? Todo esto es la submucosa. Y termina la submucosa y vamos a la muscular. Tenemos, como lo ven, los núcleos son alargados y centrales. Esta será la circular interna y esta será la longitudinal externa y todo esto es tejido conectivo. Entonces aquí tenemos de aquí a acá la muscular y de aquí para arriba hasta donde está el epitelio será la submucosa. La adventicia, vamos a ver si hay una adventicia serosa por ahí. No abunda. Una gran cantidad, pero bueno, aquí se desprende un toquecito, ¿no? Recuerden que es puro tejido conectivo. Hasta acá. Sí, epitelio cilíndrico simple, lo más evidente, lo más notorio serán pues básicamente las placas de Peyer. ¿Listo? Sin embargo, tiene otras características, mucosa, submucosa, muscular, serosa, y en fin. ¿Listo? Seguimos. ¿Los sacó todos? Puede ser.
Bueno, continuemos. Es un órgano también bastante característico. Este sería la luz. Aquí realmente se rompió en esta zona, ¿no? Pero él va pegadito. Esta zona, toca echarle su pregunta. Pero básicamente es un órgano hueco. ¿Listo? Que tiene vellosidades. Unas vellosidades bastante prolongadas, que serán estas. Todas estas son vellosidades. ¿Listo? Bastante prolongadas. Que además tendrá estas cosas características, estas bolas características en la submucosa. Pues aquí vemos, ponle cuidado. Todo esto será la mucosa de un epitelio cilíndrico simple. Acá todo esto, donde ya estoy poniendo la flechita y donde están estas grandes bolas, será la submucosa. Todo esto es la submucosa. Y luego tendríamos la muscular, que sería esta, y esto que se desprende aquí, que sería la serosa. ¿Listo? Estas cosas grandes, estas bolas raritas, serán glándulas. Estas son glándulas proventriculares, que quiere decir que estamos en el proventrículo. ¿Listo? Estas glándulas proventriculares básicamente lo que harán es producir la leche proventricular o el líquido proventricular que ayudará a desdoblar o hacer la digestión de los alimentos en las aves. Entonces es un estómago que ayuda a la digestión de las aves y que tiene estas grandes estructuras. Las glándulas proventriculares son súper características, muy características. Encontramos una glándula proventricular completa. Todo esto es una glándula proventricular rodeada de tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, de adentro hacia afuera tenemos esta parte que será la luz, con una mucosa que tiene gran cantidad de vellosidades, una submucosa bastante característica que será esta. ¿Listo? Dentro de la submucosa, y aquí lo podemos reconocer porque todo esto es tejido conectivo, estarán las glándulas proventriculares y finalmente las capas de músculo. Como les había dicho, esto es un estómago y todos los estómagos, así sean preestómagos o estómagos verdaderos, tienen 3 capas de músculo. Y aquí vamos a ver. De aquí hasta acá hay una capa. De aquí hasta acá hay otra capa. Y de ahí hasta acá habrá otra capa. ¿Listo? 3 capas de músculo liso, básicamente porque es un órgano del sistema digestivo involuntario. ¿Listo? Y aquí tejido conectivo y grasa, que es básicamente de la adventicia serosa. Epitelio cilíndrico simple. No es muy característico, no es muy fácil de ver, pero vamos a ver. Aquí se ve el epitelio. Esta, de hecho, las células se ven mucho más largas, ¿sí les ven? Vean cómo se ven los núcleos alargaditos. Recordemos que hay un núcleo por célula, entonces pues cada núcleo de esto representará una célula y el núcleo, la forma, obedece a la figura de la célula. Entonces núcleos alargados indican células alargadas. Epitelio cilíndrico simple. Bueno, vamos a otro órgano. Dentro de los característicos, este de aquí es un órgano bastante sencillo, bastante característico por esta cosa, esta estructura basófila. Está rota básicamente, pero acá.
Así que el lugar como más bonito de este órgano es este de acá. Tenemos un órgano con esta estructura basófila de gran tamaño que tiene una mucosa de epitelio pseudoestratificado ciliado. Ahorita vamos a ver los cilios de una submucosa con glándulas, vean, una gran cantidad de glándulas. En otra parte de la misma placa se ven más glándulas, vean, toda esta gran cantidad de glándulas. Y ante todo esta porción basófila de cartílago, ¿listo? Y que finalmente termina en una adventicia o serosa. Entonces, es un órgano que tiene 4 estructuras principales, 4 capas histológicas, una mucosa, una submucosa, una cartilaginosa de cartílago hialino y una adventicio serosa. ¿Listo? Y es un órgano hueco. Es un órgano hueco, entonces tenemos una tráquea. ¿Listo? Entonces, aumentando de tamaño, vamos hacia la mucosa o hacia el epitelio. Acá. Este sería el epitelio. Este es de células desordenadas. Principalmente así son las pseudoestratificadas. Son células irregulares. Unas casi que pareciera encima de las otras. ¿Listo? Luego una submucosa de tejido conectivo denso y regular con gran cantidad de glándulas. Véalas acá. Glándula, glándula, glándula. Glándulas traqueales. Estas son las que permiten la expectoración traqueal. Y finalmente el cartílago, ¿no? Un cartílago hialino característico que al final, en esta porción, tiene un pericondrio de tejido conectivo que es por donde se alimenta. Yendo a mayor tamaño para ver el cartílago, pues encontramos que el cartílago tiene sus estructuras características, que vienen unidos de a dos, que son los grupos isogénicos, que tiene un condrocito bastante característico acá, que tiene una laguna hialina acá por dentro, ¿cierto? Y que finalmente tiene un halo más rosadito alrededor. Entonces ustedes lo ven, aquí hay un halo más oscurito, más basófilo, que será la matriz territorial. O sea, es el territorio de este grupo de condrocitos. Y otra matriz hialina más externa, más clarita, que será la matriz interterritorial, perdón, ¿listo? Que está, pues básicamente en el territorio de este, por ejemplo, con este. O sea, alrededor es más oscurita, que sería la territorial, y esta sería la interterritorial. ¿Listo? Y todo esto será matriz hialina para hacer un cartílago hialino. Y que tiene una porción de cartílago que se va convirtiendo en tejido conectivo llamado pericondrio. ¿Listo? Ahora, si vamos hacia el epitelio, pues vamos a encontrar el pericondrio de aquí, de la parte dorsal, y aquí vamos a encontrar los cilios. Vean los cilios acá. Estos cilios ayudan a captar las impurezas. ¿Listo? Es uno de los mecanismos de defensa. Recuerde que en todo este tracto, el tracto respiratorio alto superior, tenemos células caliciformes para el moco, tenemos cilios y tenemos membranas bipolares que ayudan básicamente a responder ante los agentes. Entonces, aquí tenemos células caliciformes y gran cantidad de cilios. ¿Listo? En un epitelio pseudoestratificado. Se llama pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Y aquí están los conductos glandulares, de las glándulas que veíamos. ¿Listo? Véalas acá. ¿Listo? Entonces salimos de tráquea. Bueno, muchachos, yo la verdad es que no quiero avanzar más hoy. Solo pensaba ver 10 placas, porque es cuando menos personas van a estar conectadas en simultánea, porque la mayoría están de práctica. Entonces, para recordar, vimos ilion, tráquea. ¿Alguien está preguntando algo? Profe, Dímelo. poner la de la tráquea para tomarle una foto, por favor? Va. Ahí está la parte más bonita o menos fea de la tráquea. Listo, gracias.
Bueno, como les decía, entonces hoy vimos tráquea, ilion, páncreas, lengua, vaso, rumen, piel, cerebelo, proventrículo y colon. ¿Listo? Las primeras 10. De ahí es mañana a ver unas 12 por ahí y terminar el jueves con las que hacen falta. ¿Listo? Y vuelvo a aprovechar como por organizarlas porque hay un mierdero acá para mañana traer las que hagan falta. Entonces, ¿qué? Nada, voy a dejar de grabar, muchachos y muchachas. Y nos vemos mañana entonces. ¿Listo? Chau. Siempre despide así.